para comprender lo que es una asana. Lo mejor es recurrir a los Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali Maharishi, nadie como él, hizo una compilación acerca del yoga, compiló todo el yoga en sus Yoga Sutras. Y en su capítulo 2 habla acerca de la sadhana. En el Sutra 46 dice, Stira Sukham Asanam. Las asanas, o una asana, es firme y confortable. Una asana es firme y confortable. Debemos comprender que el yoga no ve a la mente como algo separado del cuerpo. No lo ve como dos cosas aparte. Es decir, no se refiere al Hatha Yoga solo como una disciplina corporal o física, sino que dirigida a todos los aspectos del ser humano. Hay una intención en el Hatha Yoga, o está direccionalizado tanto al aspecto físico, mental, como al energético, emocional, todos los diferentes aspectos. Entonces, cuando Patanjali se refiere a la asana, él se refiere a mucho más que solo una postura física. No podemos tomarlo solo como una práctica física. Patanjali no está hablando aquí de gimnasia, no está hablando de un entrenamiento corporal, no está refiriéndose solo a una postura de nuestra anatomía, sino que a la postura. ¿Cuál es tu postura en la vida? A través de tantos años y tantas reencarnaciones, pareciera que todo el mundo cambia de soltero a la postura de casado, de la postura de casado a la de padre, a la de madre. Y constantemente estamos buscando ser millonario, obtener fama, ser médico, ser abogado, ser esto, ser lo otro, ser soldado, ser americano, ser italiano, etc. Es decir, observamos a nuestro alrededor y vemos a todo el mundo prácticamente buscando una nueva postura, o cambiar de postura, cambiar de posición, como si todo el mundo anduviésemos tras la búsqueda de nuestra posición, la posición. Y Patanjali dice que la asana o la postura podemos reconocerla. Es como, después de esta larga búsqueda, sabrás cuando has llegado a la postura que esta será firme, ¿no? Esta será confortable, cómoda. Son dos cosas. Stira Sukham Asanam. Esta será firme y esta será confortable. Será estable y será cómoda. Actualmente, si uno mira a su alrededor y incluso uno mismo se analiza, verá que mi postura en el universo no es firme, es cambiante. No me siento cómodo. No es una... Guru, uno de los nombres de Guru, uno de los significados de la palabra Guru es pesado, en el sentido en que nada lo puede mover.
Los deseos nos mueven, las ambiciones nos mueven. La búsqueda de placer, de disfrute nos mueve. No somos firmes. Firmes. Y se refiere, la postura es muy interesante, porque la asana, el origen de la palabra asana se refiere especialmente a la postura sentado, a sentarse, ¿no? No es una postura parado, porque hay algo de rayas en la postura parado, hay algo de esfuerzo para mantenerte en pie. No se refiere a una postura acostado, porque eso sería tamásico. La asana es ni un extremo ni el otro. Es asentarse, pero firme, estático. Que nada pueda moverte en la vida. Nada pueda moverte de tu postura. Pero no desde una represión. No por el hecho de que así debe ser. O luchando contra el cuerpo. No es una lucha contra ti mismo, sino que debe ser firme, estable y confortable, cómoda. Es la comodidad, te sientes confortable, lo que no te permite moverte. No hay necesidad de moverte. Es decir, si nos movemos en la vida, de soltero a casado, de casado a ser padre o madre, de estar casado y ser padre, a ser ahora médico o profesor, y de eso hacerme millonario, hacerme famoso, de cambiar, de moverme, es porque no estoy cómodo, no me siento cómodo, no he encontrado mi postura. Ahora, la postura debe ser firme y confortable. Y como decíamos con anterioridad, mente y cuerpo son una misma cosa. La postura es tanto física como mental, como sentimental, emocional, como energética. Es encontrar la postura, tu postura en la vida. Y cuando la postura es firme, cuando la postura es cómoda, ¿qué ocurre? Si la postura es física si la postura física es cómoda, olvidamos nuestro aspecto físico, olvidamos el cuerpo. Decíamos que toda molestia, toda enfermedad, lo que hace es recordarte el cuerpo. Una jaqueca te recuerda la cabeza, ¿no? Una indigestión te recuerda el estómago. Un desgarro te recuerda un músculo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que incomoda recuerda el cuerpo. Te incomoda o estás enfermo, hay un órgano que te molesta, te recuerda ese órgano. Eso es algo no anda bien. Pero cuando hay comodidad, cuando estás cómodamente, corporalmente, te olvidas del cuerpo. El sendero en la vida material, en el mundo, si queremos obtener algo, tenemos que recordar. O sea, en la vida material, si queremos, por ejemplo, cuando estudiamos en el colegio, comprendemos que para pasar de grado debemos recordar. Eso es lo importante, recordar, en toda materia. Entonces vamos progresando. En la religión es justamente lo opuesto. Es un sendero de olvidar, por la sencilla razón de que somos memorización, somos recuerdo. El ego es recuerdo, es todo lo que recuerda con respecto a sí mismo, ¿no? Tú eres tu nombre, tu nacionalidad, tu familia y muchos padrones de conducta que son memorización, has adquirido, y eso es el ego, eso es el yo. Entonces el proceso de trascender el ego es un proceso de olvidar. Si deseo
si deseo lo que le llamamos la vida religiosa, es olvidar el cuerpo y todos los diferentes aspectos, el aspecto físico, el aspecto energético, mental, etc. Entonces, comenzando por el cuerpo, que sería la primera puerta, es llegar a este estado, la asana, en el cual estoy firme y cómodo de tal manera que el cuerpo se olvida. No hay movimiento. Posteriormente se olvidan otras cosas. Posteriormente se tiene que llegar a olvidar la mente, ocurre un olvido de la mente. Porque de la misma manera en que cuando el cuerpo está firme y cómodo, se olvida a sí mismo, o lo olvidamos, no lo sentimos, lo mismo ocurre con la mente. Una mente firme, cómoda, en esta postura, simplemente se olvida. Y el olvido de lo que crees ser es la realización de lo que realmente eres. Entonces, la asana, firme y confortable. ¿Y cómo llegamos a esta firmeza y comodidad con la asana? ¿Cómo? La técnica. Siempre quien busca resultados quiere un cómo. Y en el Sutra 47, entonces, en el siguiente, Patanjali dice, Pratyatna Shaitili Ananta Samatibhyam. La asana se alcanza eliminando la tensión y meditando. Es decir, para llegar a la postura, debes eliminar tensión. Es algo tan distinto, tan diferente a lo que se nos ha acostumbrado en la vida. Estamos acostumbrados que para obtener algo precisamos esforzarnos, hacer grandes sacrificios, lo cual incluye una tensión, la tensión de la ambición, la tensión del deseo. El deseo es una tensión. Entonces yo ambiciono y me esfuerzo para obtener, y eso está bien, para obtener dinero, fama, debes esforzarte, vives en tensión, pero en la vida espiritual todos los bienes no vienen a través del esfuerzo, sino que a través de la eliminación de la tensión. Y la asana es uno de ellos. Buscando tu postura en la vida, no la vas a encontrar esforzándote por ser esto, por ser aquello. Si deseas encontrar tu posición en la vida, esta no la vas a encontrar, no siendo firme, es decir, moviéndote de acá para allá y buscando y esforzándote, porque esto requiere un esfuerzo, sino que para llegar a esta firmeza y comodidad, lo único que precisas es eliminar tensión. Para llegar a este olvido, donde olvidas el cuerpo y se olvida el yo. Para salir de esta horrible enfermedad que es el egoísmo, que consiste en un constante recordar, así como en la jaqueca recuerdas la cabeza, o en la indigestión el estómago, o en el desgarro el músculo, en el egoísmo no puedes dejar de olvidar el yo. Yo quiero esto, yo quiero eso, yo no quiero esto, me gusta eso, me gusta esto. El yo es lo más importante, vivimos toda la vida defendiendo ese yo, inflando ese yo, cuidando ese yo, protegiendo al yo. El yo es lo importante, ¿sí? Hay hambre en África, hay hambre en India, pero lo importante es que yo como, ¿no? Hay tristeza, pero yo estoy triste, eso es importante. Hay pobreza, pero que yo no sea pobre. El yo es lo importante. Gente sufre, pero yo sufro. Eso es horrible. Y otros sufren. Bueno, no es problema mío. El yo. Ese yo que continúa recordándosenos constantemente es porque algo anda mal. Hay un problema, algo anda mal ahí. Y a eso que anda mal le llamamos, es una
jaqueca espiritual, una indigestión psicológica, es una enfermedad espiritual, una enfermedad del alma, el egoísmo. Ese yo constantemente, como un dolor de muelas, ese yo, ¿no? Y si deseamos olvidarlo, es eliminar tensión. ¿Por qué? Porque ese yo es tensión. Y no es que estemos tensionados, somos tensión. El yo es una tensión. Es una, ¿cómo se le llama? Una contracción. Este yo es una contracción de la conciencia. Entonces, eliminar tensión. Eliminando tensión. Esa es la manera de lograr todo bien espiritual. Y esto es lo que dice, eliminando tensión y meditando. Prayatna shaitilhi ananta samapati bhyam. La asana se alcanza eliminando la tensión y meditando. Es que eliminar la tensión es meditar. Eliminar la tensión se va produciendo la meditación. La meditación es relacionarse con lo ilimitado. Con lo ilimitado. Hay quienes lo traducen, ¿sí?, que la asana es un estado en el cual estás direccionalizado hacia lo ilimitado. Es que la meditación es observar los pensamientos, los sentimientos, el cuerpo, observar lo limitado. Y cuando observas, se produce el milagro de que lo sutil se hace sólido y lo sólido desaparece. Lo ilimitado observa lo limitado y lo limitado desaparece, lo ilimitado se fortifica. El océano, observando la ola profundamente, atentamente, la descubre como agua, como océano, y la ola se disuelve y el océano se fortifica. ¿Entiendes? Entonces, la asana, para obtener tu postura en la vida, para obtener la posición, esa posición tan deseada, para sentirnos firmes, establecidos, no sentirnos como todo el mundo vive con esa sensación que me voy a sentir firme cuando me case, me sentiré firme cuando sea padre, cuando obtenga el título, cuando llegue al colegio, cuando salga a la pensión me sentiré firme, mi lugar, ¿no?, firme, establecido. Llegará solo cuando, a través de la eliminación de la tensión, y cómodo. Sentimos tan incómodos, tan inconfortables. Y por eso cambiamos, y por eso buscamos algo, alcohol, drogas, cigarrillos, porque no estamos cómodos. No es búsqueda de felicidad. Hay mucha gente que cree que ver a la gente ir a bailar y beber y todo eso, buscan felicidad. Están buscando escapar de la incomodidad. La sociedad, la humanidad se siente profundamente incómodo. El Sutra 48 dice, Tatto Dvandva Anabhighata. Al realizar la asana, o al alcanzar la asana, también se alcanza la inmunidad hacia los pares de opuestos. Claro, hablábamos del cuerpo, del hecho de que es uno con la mente, y son una unidad, son como dos aspectos de un mismo fenómeno. Siempre vemos, toda situación mental se expresa a través de una cara, a través de movimientos físicos. Sabemos si una persona está triste, enojada, molesta, satisfecha, cansada, hambriento. Vemos, uno se da cuenta, la cara, los movimientos, etc. Es claro, porque son una misma cosa, ¿no? Decíamos que los sentidos, en realidad es la mente exteriorizándose. El cuerpo es una exteriorización de la mente.
Pero la mente es movimiento. La mente está muy lejos del asana, de una postura, porque la mente es actividad. Esta es la razón por la cual los Yoga Sutras comienzan con el Yoga Chitta Vritti Nirodha, o yoga es un estado en que no hay movimiento mental, ¿no? Entonces, los pares de opuestos es el movimiento de la mente. En búsqueda de placer crea más dolor. En busca de disfrute crea más sufrimiento. En búsqueda de apego crea el odio. Y así. Vive rechazando lo que no le gusta, lo que le disgusta, y corriendo tras todo aquello que le atrae, lo placentero, lo bonito, lo cómodo. Y se vive como encadenado a dos direcciones, ¿no? Que en realidad son una sola dirección. Encadenado es una que te lleva, te arrastra lejos de todo aquello que te disgusta y corriendo tras todo lo que te atrae. Es una polaridad en la cual vivimos. Somos esclavos de esta polaridad. Es un movimiento constante. La mente se mueve buscando disfrute, buscando felicidad, de un lugar a otro, aquí, en esto, en este café, en esta persona, en esta muchacha, en este joven, en esta película, en esta profesión, etcétera, buscando movimiento. Pero al situarte en la asana, todo este movimiento ya no te afecta. Al situarte en la postura firme y cómoda, a través de la eliminación de la tensión, el movimiento mental no puede molestarte, ya no te afecta. Porque quien ha logrado a través de la eliminación de la tensión, conocer, realizar la postura, se sitúa firmemente en el único lugar en el cual realmente estás. Porque de eso se trata, situarte en el lugar donde tú estás, no donde está tu imagen, no donde está aquel producto de la sociedad, no donde está lo que crees ser, lo que piensas que eres, lo que imaginas ser, sino donde estás tú. Ese eje central de tu existencia, que es el eje central del universo entero. Solo ahí puedes situarte firmemente. Y cuando te sitúas allí donde tú estás, donde dice, mis ojos, mi cabeza, mi casa, mi familia, mi patria, mi pie, mi mano, mi dedo, pero ¿a quién le pertenece todo esto? Mi mente, mi alma, mi espíritu, mi cerebro, mis ideas, mis pensamientos, mis ideales, ¿a quién le pertenece todo esto? El dueño de todo esto. Allí donde tú estás. No donde está lo tuyo, sino que donde tú estás. Solo allí puedes asentarte firmemente. Solo allí nadie te podrá mover. ¿Por qué? Porque solo allí te sentirás cómodo. Y quien se sitúa en la postura, por más que se mueva y vaya de aquí a acá, nada ni nadie lo mueve del aquí. Se mueve en el aquí, vive en el aquí, respira en el aquí. Y debido a que está cómodo, confortable, nada lo puede tentar con algún resultado mañana. Haz esto para que entonces disfrutes de aquello. No por represión, sino porque está cómodo en el ahora, en el presente, en este instante. Vive en el ahora.
Esa es la postura. Vive en el ahora, se mueve en el aquí y vive en el presente, ¿no? Y una mente en la cual cesa el movimiento de los pares de opuestos, al igual que olvidar un cuerpo olvidado es un cuerpo que no está, una mente que no se mueve, una mente sin movimiento es una mente que no está. Y ese es el sendero del Hatha Yoga. Evidentemente comienza trabajando desde lo físico, pero se dirige al alma. Eso es lo hermoso, que a través de lo físico puedes llegar a lo espiritual. Y lleva ese mensaje que todos estamos buscando en nuestra postura en la vida.